Buenas noches, bienvenidos a un programa más de la serie En Contexto. Hoy vamos a tratar un programa de mucha importancia, dado que tiene implicaciones en la vida de un importante territorio en nuestro estado y en los estados circunvecinos. Por eso le hemos denominado el tema de gobernanza metropolitana, que tiene que ver con nuevas políticas relacionadas con el manejo de los territorios urbanos, de la prestación de los servicios y de todo lo que tiene que ver también con la coordinación intermunicipal y estatal. Para ello hemos invitado a dos especialistas. Está con nosotros la doctora Margarita Lumbreras. Ella es profesora investigadora del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Margarita, bienvenida. Gracias, buenos días. Gracias. Y también está con nosotros la doctora Norma Ramírez. Ella es profesora investigadora de la Facultad de Arquitectura, también de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Muchas gracias. Pues yo les plantearía así un poco para que nuestra audiencia vaya entendiendo estas implicaciones, porque luego de repente salen temas, ¿no? Y dicen, bueno, ¿y qué quiere decir todo esto, ¿no? Es decir, ¿qué es gobernanza metropolitana? ¿Por qué se está hablando ahora de este tema de gobernanza? ¿Qué entenderíamos por gobernanza, Margarita? Bueno, pues buenos días y siempre es un gusto volver nuevamente a Contexto. Pues creo que el tema de gobernanza metropolitana, efectivamente, como hemos visto a nivel internacional, se viene dando desde un fenómeno del crecimiento de las ciudades, de las grandes urbes, y creo que actualmente hablar de gobernanza es hablar precisamente de la coordinación y la colaboración entre los diversos sectores y los diversos niveles de gobierno. Hablamos de una coordinación, una colaboración, como bien lo dice en el libro que hace Iracheta, de la Metrópolis en Crisis, que uno de los puntos importantes para entender la gobernanza metropolitana es hablar de la coordinación entre gobiernos a nivel de estatales o subnacionales y los gobiernos municipales para coordinarse y resolver problemas comunes. En este contexto me parece que es importante mencionar que el caso de la zona metropolitana que hoy nos ocupa es una de las zonas de las más de 70 zonas metropolitanas en el país, de las más importantes, sobre todo por el crecimiento de la población que ha tenido. Se habla que al 2030 más o menos se está pensando en que llegue a rebasar los más de 3 millones de habitantes, solamente de la zona metropolitana, y que esto ocuparía el más de 84% de la población de estas zonas y a nivel, a nivel nacional. Y me parece que ahora ponemos puntos muy sui generis en esto, porque hace unos 20 días igual se llevó a cabo uno de los procesos importantes de convenios de colaboración entre 12 municipios que componen la zona metropolitana solamente del estado de Puebla, para poder coordinarse, y creo que es un buen intento para entender qué es la gobernanza metropolitana, a partir de una agenda común y poder resolver de manera coordinada problemas. Y eso es lo que es gobernanza, poder tratar de coordinarse, de colaborar entre gobiernos, entre la sociedad civil, entre empresa, el sector público, el sector privado, y que vean de qué manera puedan ponerse de acuerdo, sobre todo para lograr consensos, ¿no? Claro, o sea, no solamente son los órdenes de gobierno, el federal, el estatal y el municipal, sino también la sociedad civil, las universidades, el sector privado, para tratar de convenir acuerdos en beneficio de esa población. Así es. Doctora, cuando hablamos de esta zona metropolitana, ¿estamos hablando de Puebla y Tlaxcala? ¿Cómo de qué territorio estamos hablando? Descríbamos un poquito de qué es esta zona metropolitana, digamos, del centro-sur del país. Ok. Bueno, pues sí, efectivamente, continuando un poco lo que dice la doctora Margarita, efectivamente la escala del territorio, bueno, la magnitud de los problemas del territorio tienen ya un alcance metropolitano. Efectivamente, la zona metropolitana Puebla-Tlaxcala pues es una de la cuarta zona más importante del país, y efectivamente está conformada por 38 municipios, 18 son de Puebla, de la parte centro, y en la parte de Tlaxcala son 20 municipios, ¿no? Entonces, estamos en este sentido, vemos la necesidad, efectivamente, regresando al tema de la gobernanza,
esto es una manera de cómo el gobierno a través de la gobernabilidad pues trata de legitimar las acciones, ¿no? Las acciones que lleva dentro del territorio. No obstante, la gobernanza es un tema efectivamente reciente que implica una corresponsabilidad, y es ahí la importancia, ¿no?, de vincular en diferentes ámbitos y en diferentes escalas los problemas territoriales. ¿Cuáles son estos temas centrales? El aspecto legal. Vemos que tenemos administraciones, municipios que tienen problemas específicos y tienen una administración y un gobierno. No obstante, esta articulación de lo que ahora mencionaba, de los diferentes sectores y de las diferentes dependencias, tiene que tener ya esa visión global e integral, porque los problemas que tienen que ver con los residuos sólidos, los problemas de vivienda, los problemas de inseguridad, de movilidad incluso, o sea, no se pueden ver a una escala solo, local, independiente, exactamente. Estamos dentro de nosotros estamos articulados y efectivamente los problemas tienen una escala local, estatal, regional, que va más allá, y que sí efectivamente en este tema de gobernanza estamos viendo ya ese avance, ¿no?, hacia este nuevo sistema de gobierno que yo nombraría, porque la sociedad se tiene que involucrar. Ya no es que el gobierno, ¿no?, decida, efectivamente se está dando dentro del gobierno, incluso yo lo puedo decir como en la parte académica, esa apertura para que los diferentes actores, la academia, los actores sociales, se puedan involucrar y de una manera precisa para identificar cuáles son sus necesidades ante estos diversos problemas que efectivamente tienen diferentes escalas, que tienen que atenderse de manera puntual, ¿no?, pero con esa visión y esa perspectiva, incluso esa plataforma legal a nivel metropolitano. Entonces, sí, finalmente la sociedad tiene que trabajar de manera conjunta, ¿no? Tenemos que generar ese compromiso en la sociedad, porque las políticas públicas y esta parte de la construcción de la agenda pública tiene que generarse a partir del trabajo conjunto, ¿no?, de todos estos diversos actores. No es momento de que en este ámbito y en esta mesa que se pone el tema de la gobernanza, todos tenemos como parte de esta sociedad una responsabilidad, y es el momento de llevarla a cabo para que junto con el gobierno esas acciones y esas políticas que se implementan en diferentes temáticas, ¿no?, y problemáticas que en el territorio pues puedan tener realmente una incidencia y un impacto de manera local, ¿no? Efectivamente, la visión es general, la visión es global, ya se tiene que generar una planeación y esta parte de la legislación a nivel integral, pero ya desde una visión metropolitana, tiene que aterrizar de manera puntual, de manera específica en el territorio. Pero sí es importante este tema, y efectivamente el tema de la gobernanza metropolitana pues es algo que nos está llevando, ¿no?, y que es algo que tenemos ya y estamos ya trabajando de manera conjunta con el gobierno. Los distintos actores. Yo les preguntaría, ¿no?, porque cualquiera podía pensar, hay una tendencia mundial a las ciudades pequeñas, a regresar un poquito a ese entorno local, ¿no? Uno va a Europa y encuentra las famosas ciudades satélites o las ciudades dormitorio, donde la gente se concentra en la actividad económica en las ciudades, pero después se va a dormir, vamos a llamarlo así, a los pequeños espacios. ¿No resultaría hasta cierto punto contradictorio que se esté incentivando, digamos, esta cuestión de la ampliación de los territorios urbanos para seguir de alguna manera concentrando recursos o incluso enfrentando problemas mayúsculos derivados de esta concentración? Yo creo que sí, es contradictorio, ¿no? Vemos el crecimiento de las grandes urbes, sobre todo, bueno, conocemos el caso de Brasil, ¿no?, que es una de las ciudades muy grandes en el país a nivel internacional de América Latina, pero me parece que en el caso de Europa, precisamente, ellos y con lo que plantea la ONU, se busca, dicen, las ciudades de calidad de vida, ciudades en donde recuperemos precisamente esa esencia de las comunidades, de la esencia de la población,
pero que sin embargo está rebasando hacia los asentamientos que se van dando de manera, en el caso mexicano, de manera irregular, y que van conurbándose municipios aledaños y que van de alguna manera rebasando los límites territoriales. En el caso de nuestro país, en el 2001, en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, se planteó precisamente dividir a nuestro país en 5 grandes regiones. Y en estas caía el caso de Puebla, ¿no? Como la región centro-país, como una de las regiones más importantes de esas 5, que está Puebla, Veracruz, la Ciudad de México, y en algún caso está Querétaro como dentro de la zona occidente, pero también que puede tener algunas relaciones con la centro país. Entonces me parece que cuando van poniéndose temas como la seguridad pública, o en este caso la gran inseguridad de infraestructura, de transportación, de vías de transporte terrestre, yo creo que ahí es cuando las ciudades se van rebasando la parte de vivir en una ciudad pequeña, porque los problemas los van, creo que se van rebasando el ámbito estatal, y por tal motivo creo que es un punto que sí tendríamos que analizarlo, ¿no? De las contradicciones de las zonas metropolitanas, de cómo se van dando, no solamente en cuestiones muy específicas, sino en otros que rebasa la parte de las administraciones muy locales, ¿no? Claro. Bueno, vamos a hacer nuestro primer corte. Estamos en contexto. Seguimos en su programa En Contexto. Estamos hablando sobre gobernanza metropolitana. Y bueno, decías al final del bloque pasado, Margarita, que los problemas rebasan lo local, ¿no? Y entonces tienen que ser manejados con una perspectiva planificada, coordinada, con la participación de los diversos sectores, ¿no? Y yo pensaría, por ejemplo, para ir un poco aterrizando este tema, doctora Norma, en la parte estrictamente, por ejemplo, del uso del suelo, ¿no? Que es algo de lo que se habla mucho y dice es que este crecimiento urbano lo que está generando es una especulación en el uso del suelo, las políticas de vivienda están rebasando incluso los territorios originalmente rurales o agrícolas, ¿no? En esa parte de uso del suelo, ¿qué podríamos decir respecto a esta gobernanza metropolitana? Efectivamente, uno de los grandes temas importantes a tratar es el tema del uso del suelo. Lo que ahorita comentaban con respecto a esta expansión de las ciudades, efectivamente esto es un problema que agrava las situaciones de movilidad, de desplazamiento, incluso esa necesidad de vivienda y de generar estos asentamientos irregulares. Tenemos identificados, bueno, en el último dato del 2010 tenemos identificados 5 millones aproximadamente de lotes, ¿no? En esta situación de irregularidad, ¿no? Entonces, sí, efectivamente hay un problema de planeación, hay un problema que tiene que ver con estos cambios también de uso del suelo que hacen que exista esta disparidad y esta contradicción, ¿no? También por ahí en algún momento, en alguna conferencia, Iracheta nos decía, bueno, que hay 7 millones de viviendas desocupadas, ¿no? Dentro de la zona consolidada, de la zona urbana. Entonces, es el momento de decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con las políticas de vivienda? ¿Cómo se está dando acceso, ¿no? a esa necesidad? Porque finalmente lo que vemos dentro de las zonas periféricas, de los asentamientos irregulares, es que existe mucha gente en zonas de riesgo, ¿no? Entonces, estos temas de esta vulnerabilidad social que existe, es producto del resultado de esta falta de planeación y
y de claridad en la parte de la legislación, ¿no? Entonces, sí es importante ver qué está pasando con estas densidades. Sí, las ciudades tienen que apostar a la redensificación, no podemos seguir creciendo de una manera expansiva, ¿no? Porque finalmente eso ¿qué pasa? Efectivamente, gastos de infraestructura, de movilidad, hay que acercar, ¿no? A través de grandes vialidades, eso genera, aparte de que segrega en diferentes puntos la ciudad, pues genera mayores costos, ¿no? de infraestructura, tiempos de traslado. Efectivamente, también hay otro dato importante que dice que por lo menos la mitad de los jefes de familia, o sea, tiene una convivencia con su familia, precisamente por todo este tipo de necesidades de desplazarse al trabajo, ¿no? De un promedio de 3 horas, ¿no? 3 horas al día es la convivencia de los padres, de los jefes de familia que están teniendo en una relación y una convivencia. Entonces, el tema de la cohesión social, de la integración social, se pierde. ¿Por qué? Porque estas ciudades periféricas, finalmente no tienen las condiciones de equipamiento, de infraestructura, de servicios, y mucho menos, bueno, de cultura, de recreación. Entonces la gente tiene que trasladarse a sus puestos de trabajo a diferentes puntos de la ciudad y eso implica obviamente costo en tiempo, costos sociales, ¿no? Porque efectivamente es mucho el tiempo que se invierte. Y ahora en los nuevos modelos que estamos viendo, estos nuevos modelos de ciudad van enfocados a la ciudad compacta. Es necesario que las ciudades, los centros históricos se redensifiquen, porque eso efectivamente, los servicios de proximidad, el tener todo lo necesario en nuestro entorno, genera efectivamente mejores condiciones de habitabilidad. Hace rato también la doctora Margarita hablaba de la Agenda 2030, qué es lo que queremos. Efectivamente, o sea, finalmente siempre estamos apostando hacia ciudades más habitables, ciudades más humanas. Ese es el objetivo, ¿no? Entonces, claro. Y efectivamente, y atacar mucho esa vulnerabilidad urbana y social que existe de la gente efectivamente que tiene menores recursos y que desgraciadamente es la que tiene estos problemas, porque tiene que vivir donde pueda hacerlo, ¿no? Entonces, finalmente, este problema de los asentamientos irregulares, este problema de una falta de planeación, de mejores políticas que den acceso a la vivienda, se pueden reutilizar esas viviendas. No es posible que existan tantas viviendas, ¿no? Que están deshabitadas y que la ciudad siga creciendo de una manera expansiva. Exacto. Y efectivamente, y aparte con esas contradicciones y esas disparidades que se dan en el territorio, porque vemos que a veces los programas pues avalan el crecimiento de grandes desarrollos, de grandes complejos habitacionales, ¿no? Al lado cerrados efectivamente por los problemas que existen de inseguridad y todo, pero sí necesitamos tener una visión integral. Los usos del suelo tienen que ser mixtos, no podemos tener diferentes sectores sociales desagregados. Esto genera mayores situaciones de inseguridad, mayores situaciones de desintegración social. Efectivamente, estos son muchos problemas que se agravan, entonces las ciudades deben estamos ahorita, de hecho el uso del suelo efectivamente a veces avala estos grandes crecimientos horizontales, de manera horizontal, que está demostrado que están rebasando la capacidad en cuestiones de impacto ecológico, impacto ambiental. Efectivamente, llega un momento en el que esto finalmente va a detonar y va a generar un problema mayor, ¿no? Entonces, sí es el momento efectivamente, y esta grande expansión, ya sea a través de asentamientos regulares o zonas residenciales avaladas y ya reguladas, finalmente están ya en zonas conurbadas, entonces sí es un problema. Efectivamente regresamos nuevamente, o sea, el tema de la vivienda es el tema de la movilidad, el tema del transporte, o sea, todos estos temas, el tema de la infraestructura, ¿no? O sea, ¿a quién le corresponde, ¿no? O sea, el abastecimiento de agua, ¿dónde van los desechos de todos esos grandes fraccionamientos? Efectivamente, todos estos temas, la situación de las zonas de riesgo, ¿a quién le competen, ¿no? Entonces, hay temas que sí son importantes y que es momento de ver la escala de los problemas en la escala del territorio y jerarquizarlos, ver cuáles son competencia. Y efectivamente las administraciones a nivel municipal tienen que tener esa apertura, porque también, bueno, creo que también hay esa falta a veces de lo que comentaba de voluntad política. Sí es importante que cada quien asuma su responsabilidad y bueno, y un poco en los espacios efectivamente de
discusión, donde existen diferentes posturas de diferentes actores, pues ver qué es lo que está pasando y efectivamente contribuir, ¿no?, a esa creación de esos programas, planes de desarrollo que tienen que tener claramente esta visión de cuáles son los impactos que se están generando, ¿no?, a corto, mediano, largo plazo, y que muchos son irreversibles, precisamente en el tema de la cuestión ambiental. Claro. Sí, o sea, con esta amplia explicación que nos da, es decir, una decisión de un orden de gobierno estatal o municipal, cómo tiene repercusión y efectos multiplicadores en lo que está alrededor, ¿no? Entonces, como bien dice, una decisión de apoyar la descentralización de la vivienda hace que el centro histórico se deshabite, se llene es decir, alguien llene ese lugar, sea la parte comercial, sea la parte delictiva, sea la parte del abandono, ¿no? Y entonces tiene implicaciones muy graves, ¿no? Entonces sí implica una planeación, ¿no? Claro, yo creo que efectivamente en el caso de México no hemos transitado hacia una planeación urbano-regional integral, ¿no? Ha sido más de manera, no es de manera coordinada, ¿no? La planeación es más, si hablamos del ámbito local, es tan difícil a veces que el gobierno local planee, ¿no? Es solamente entregan un plan de desarrollo municipal para cubrir un asunto más de manera formal, legal, ¿no?, que tienen que entregar a un tiempo determinado. Lo vemos ahorita en el caso de Puebla, tomaron posesión hace 2 meses, en octubre, y tienen que entregar su plan de desarrollo en enero. Y cuando, bueno, la situación que estaba viviendo el Estado, no hay una coordinación todavía entre qué se plantea en el plan estatal, sí hay algunos elementos, y a nivel nacional, bueno, el plan nacional de desarrollo. Pero en este sentido, cuando hablamos de una planeación que debería de ser de abajo hacia arriba y no al revés, porque precisamente es en el caso más de los municipios donde se detectan los principales problemas y que estos cómo pudieran coordinarse de manera conjunta. Me parece que en el caso de esta zona metropolitana Puebla-Tlaxcala, hay temas tan comunes que deberían ya de atenderse desde hace muchos años, ¿no? Si hablamos de una ley de asentamientos humanos que fue desde el 76 y cómo han venido desarrollándose diversas legislaciones, y en el caso concreto de esta zona no han podido ponerse de acuerdo los gobiernos estatales ni siquiera en un problema de la contaminación, por ejemplo, del río Atoyac, ¿no? Claro. Este es un punto nodal de esta zona que efectivamente tiene que considerarse en una agenda de gobierno integral para ver cómo se va a ir desarrollando o qué acuerdos se tienen que ir planteando para el problema del río Atoyac, que compete a los 2 estados. Exacto. Y este es un tema que es en el cuanto al problema de la contaminación de este río y de todo lo que conlleva al caso del agua, por ejemplo. Y otro es de la seguridad pública, ¿no? Está viviendo el país en general un problema muy grave de altos índices de inseguridad. El caso de esta zona creo que también es un caso muy sui generis en este contexto de diagnóstico, y creo que sí tendría que ser ya pertinente hacer una agenda integral y que involucre, rebasando la parte de la zona metropolitana Puebla-Tlaxcala, tendría que involucrar a la zona centro país del ¿Por qué? Porque es una de las grandes zonas que se concentra un gran número de población, claro, y que tendrían que coordinarse los gobiernos estatales y municipales para poder tener la capacidad de resolver esta problemática tan amplia, ¿no?, que es, claro, la inseguridad. ¿Cuántos habitantes estamos actualmente en este territorio de Puebla-Tlaxcala? De Puebla-Tlaxcala se habla de 2.900.000 habitantes, más o menos, un poquito menos, más o menos, digamos, porque se habla que en el 2030 llegaremos a rebasar más de los 3 millones de habitantes en un crecimiento. Pero ya estamos casi. Ya, ¿no?, estamos casi a los 3 millones de habitantes en esta zona. Perfecto. ¿No? Bueno, vamos a hacer nuestro segundo corte. Estamos con ustedes en Contexto.
seguimos en su programa En Contexto. Estamos hablando de gobernanza metropolitana. Y bueno, también es muy común, y lo hemos escuchado a lo largo de los últimos años, cuando llega algún alcalde o algún gobernador, es que vamos a adoptar el modelo Barcelona, o vamos a adoptar el modelo Río, o el modelo Montevideo, ¿no? Es decir, como que queremos copiar, ¿no? o adaptar modelos que han sido exitosos en otros contextos, y creemos que su simple aplicación ya nos llevaría, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de conocer el caso de Montevideo, donde se ha repoblado el centro histórico, o incluso el caso de Barcelona, pero me parece que este entorno territorial Puebla-Tlaxcala tiene características tan particulares, culturalmente hablando, económicamente hablando, desde el punto de vista de las vocaciones tradicionales de dos estados que han vivido cercanamente, pero que incluso tienen disparidades, ¿no? Que habría que pensar un esquema de planeación distinto, propio, ¿no? Que verdaderamente diera respuesta a las necesidades de este entorno particular, ¿no? Es decir, aprovechar las experiencias internacionales siempre es bueno y las prácticas exitosas, pero me parece que particularmente este entorno del centro del país tiene sus particularidades, ¿no? Claro, sí, efectivamente sí. Algo que nos caracteriza efectivamente a Puebla, Tlaxcala y a toda nuestra nación, todo el país, es precisamente esa gran riqueza cultural, nuestra identidad, nuestras tradiciones. Todo eso, de cierta manera, efectivamente también tiene que estar protegido, preservado, salvaguardado, ¿no? Independientemente de todo este tema, efectivamente, la planeación pues tiene varias jerarquías, efectivamente los centros históricos, el tema de los programas parciales para su protección, conservación, preservación, los planes de manejo, no solamente para los sitios históricos, sino también para zonas naturales, arqueológicas, y yo creo que Puebla, Tlaxcala, tenemos un gran amplio, tenemos una gran variedad, una gran riqueza cultural, natural, del patrimonio material, del patrimonio inmaterial, de las zonas arqueológicas y las zonas naturales. Entonces, sí es importante también tener esta visión y esta importancia, porque efectivamente muchas ciudades que efectivamente le han dado han abierto la puerta al turismo, ¿no? Entonces, muchos de los planes que se están generando, por ejemplo, en el caso de las ciudades exitosas de otros lugares, se han tratado de implementar, ¿no? No efectivamente las experiencias exitosas de repoblamiento, de redensificación, de generar situaciones de bienestar para la gente que sigue habitando, o conservar a la gente que sigue habitando zonas, sitios, por ejemplo, en este caso yo le comentaba los barrios, la parte de las ciudades históricas, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Cuando a veces vamos y a otros países venimos y queremos adoptar algunas prácticas, ¿no? Efectivamente, sí es importante que nosotros tengamos claridad como mexicanos, qué es lo que tenemos, para no poner en riesgo, o sea, tanto lo que nosotros desarrollamos, como también las condiciones de infraestructura que tenemos, ¿no? En este caso, por ejemplo, los temas que se adoptan de muchos lugares, de otros países, el tema de la movilidad, ¿no? La movilidad, el tema de las ciclovías, el tema de, nosotros como referencia vemos Ámsterdam y decimos, bueno, ¿cómo es posible que efectivamente existan esas condiciones de movilidad intermodal, que es algo que no es reciente, o sea, que se ha dado a lo largo de los años, y que efectivamente son cuestiones que no pueden venir y adaptarse ni en el centro histórico ni en otras partes de la ciudad, porque no es una visión solamente turística. Las ciclovías tienen que tener una finalidad y tienen que estar articuladas. Ahora, nosotros tenemos que ser honestos, no tenemos las condiciones, las vialidades no tienen las condiciones, independientemente si a esto sumamos la cultura, o sea, no tenemos una cultura de la bicicleta. Estamos viendo ahora muchos problemas, muchos conflictos, de falta de verdad, de civilidad,
¿qué está pasando? Yo no sé qué está pasando, pero sí efectivamente estas actuaciones que se están implementando de otros lugares, finalmente no pueden venir e implementarse, ¿no? Entonces sí necesitamos de estudios precisos, acordes a nuestra realidad. Nosotros como investigadores, y bueno, y Margarita pues también somos un ejemplo claro, vamos a otros lugares y vemos la situación, pero efectivamente tenemos la obligación de venir y decir, bueno, ¿qué de esas prácticas, de esas analogías podemos retomar para nuestra ciudad que sean aplicables? Desgraciadamente vemos que a veces se toman ejemplos, vienen y se implementan, sin tener un estudio preciso de que si realmente esto va a ser factible o no. ¿Cuál es el riesgo? Que los gastos son cuantiosos. Esto finalmente, lejos de beneficiar, en este caso, por ejemplo, de la movilidad, la obstaculiza, ¿no? Entonces, sí es importante que nosotros veamos cuál es qué de esas nuevas prácticas que se están generando en otros lugares pueden ser adaptadas, ¿no? En el caso de las ciudades. De la zona. Exactamente, y sí, y hay muchos conflictos que se generan en otras ciudades que finalmente nosotros estamos retomando. Por ejemplo, yo vuelvo nuevamente al tema del turismo. Finalmente los pueblos mágicos, la ciudad histórica, está apostando mucho por políticas para que la ciudad sea atractiva. Sí, efectivamente tenemos mucha riqueza, pero sí debemos de atender primeramente a conservar nuestras tradiciones, y sí, dentro de estos contextos históricos, de estos contextos a nivel de comunidad, debemos de reforzar esa identidad y tratar de que las experiencias que traemos de otros lugares sean aplicables, pero a nuestra realidad. Porque aquí lo que estamos haciendo es una supeditación de la política cultural, ¿sí?, a la política turística. Entonces parecería que el objetivo es que venga la gente y gaste en la ciudad, ¿no?, cuando en realidad lo que debíamos ponderar es precisamente, ¿no?, estrategias de preservación del patrimonio, de gestión de la cultura urbana, de gestión de la ciudad, desde una perspectiva mucho más cultural, que es lo que realmente el patrimonio que tenemos, y no supeditar una a otra, ¿no? Porque entonces, pero eso implicaría, ahí volvemos al tema de la gobernanza, que de repente el municipio decide ciertas intervenciones en su territorio, y luego viene el Estado y también hace otras que incluso son contradictorias, y entonces nos encontramos precisamente, ¿no?, que estamos adoptando distintas maneras de gestionar el territorio descoordinadamente, ¿no? Efectivamente, ¿sí? Creo que uno de los puntos que también comenta, y cito nuevamente a Iracheta, porque creo que es de los investigadores que ha trabajado mucho el tema de la zona metropolitana Puebla-Tlaxcala y la conoce muy bien. En el caso de que él plantea que uno de los graves problemas para que se pueda llegar realmente a una planeación metropolitana, a una gobernanza metropolitana, el primer punto, él dice, es la coordinación y la colaboración entre los diferentes niveles de gobierno y la coordinación con otros sectores de la población. Un otro punto es la falta de la capacidad técnica. Es un punto fundamental. Efectivamente, todas estas variables que comenta la doctora Norma es de cómo la variable cultural, que es otro de los temas que él incluye dentro de su estudio, que parece que se desarrolla o se planea las ciudades sin la población, sin considerar el impacto social que pueda tener, porque no se busca el bienestar social. Aquí se buscan incrementar los indicadores macroeconómicos de crecimiento de los grandes consorcios industriales, de cambiar el uso del suelo, y precisamente este punto que comentabas, doctor, de decir, cuando los gobiernos no se coordinan y no se ponen de acuerdo hacia dónde va el desarrollo, porque no hay un diagnóstico real de hacia dónde va el crecimiento de las ciudades, y efectivamente se rebasa el ámbito local de las decisiones del municipio, porque cuando se hace un cambio de uso del suelo, y sobre todo cuando ese cambio de suelo agrícola a suelo industrial, de repente los municipios son los últimos en enterarse que ya hubo un cambio de uso para esas características, y esto los tenemos ejemplos a nivel nacional. Ahí está el caso del aeropuerto de la Ciudad de México, en donde no se considera el impacto social y el impacto sobre todo ecológico, porque se está solamente planteando un asunto más de indicadores, de cuestiones más financieras, de qué es la ganancia que vamos a tener para poder implementar este proyecto de desarrollo industrial.
Este es un punto. Y el otro es, esta falta de coordinación no solamente es un punto fundamental, sino la falta de proyectos y de asesoría técnica, ¿no? Este es un asunto también muy importante. Y el otro es, y que no podemos dejar de mencionar, como bien lo decía la doctora, es cómo es posible que en otros países puedan implementarse estas nuevas estrategias de desarrollo y en el caso mexicano no. Hay un asunto que lastima el caso mexicano, que es la corrupción, el desvío de recursos, no hay diagnósticos reales para que se pueda desarrollar y que vayan creciendo las ciudades, y no hay un compromiso también de los gobiernos de una voluntad política para poderse coordinar. Lo vemos que este es un punto en donde en temas tan centrales no hay un consenso, no hay acuerdos. ¿Por qué? Porque tenemos que ver quién gana más. Y en ese sentido nosotros ¿Quién lo como capitaliza ¿quién lo políticamente? capitaliza? Claro, Ese es el problema. En esta parte de coordinación de los 12 nuevos municipios me gustaría comentar en otro apartado esta parte importante. Perdón por interrumpirte. Claro que sí. Vamos a hacer nuestro corte, estamos en contexto. Seguimos en su programa En Contexto, estamos hablando de gobernanza metropolitana y perdón Margarita, te interrumpí, estabas hablando un poco de la coordinación, la no coordinación entre órdenes de gobierno. Así es, yo creo que este es el punto fundamental, poder ponerse de acuerdo para tener una agenda común. Porque efectivamente cuando planean de manera individual, cada municipio tiene planteamientos muy específicos desde lo que prometieron en campaña, ¿no? Tienen una agenda ahí política que después se va a convertir en una agenda de gobierno. Efectivamente sí, para ellos estos temas que demanda la ciudadanía son importantes, pero cuando se rebasa el ámbito de su jurisdicción, por decirlo de alguna manera, y que se tengan que coordinar con los otros municipios, pareciera que ahí es cómo se pueden capitalizar estas alternativas de desarrollo conjunto que no lo ven de esa manera. Yo creo que cuando se hace una combinación hasta para el uso de los recursos de manera mixta, ¿no? Cómo se coordinan de proyectos intermunicipales, porque hay pocas experiencias de proyectos intermunicipales en el país. Guadalajara es uno de los estados que ha, Jalisco, que es uno de los estados que más ha encaminándose al caso de, sobre todo de los proyectos intermunicipales o de desarrollo de zonas metropolitanas. Bueno, Monterrey no va atrás, es igual de las grandes ciudades, pero en el caso de Puebla y Tlaxcala, creo que este es el gran problema que se ha tenido. En el caso particular, dice, bueno, es que Tlaxcala es un estado muy pequeño que queda rebasado en la parte con Puebla. Y bueno, a falta de recursos no se ha visto un desarrollo de manera integral, de manera que a los dos estados les pueda beneficiar, sobre todo porque estamos hablando de una gran cantidad de municipios que los componen. Y yo me paso en el caso de Puebla. Hace unos días se firmó un convenio de colaboración entre 12 municipios del estado, en donde se tienen que poner de acuerdo en este primer proceso. En uno ya lograron tener un convenio de colaboración, que así le llaman, de colaboración. En el otro es ponerse de acuerdo en una agenda común, qué problemas son los más apremiantes de la zona, ¿no? Puedo mencionar, son algunos de los municipios que también integran a la zona metropolitana Puebla-Tlaxcala y otros que de alguna manera colindan con municipios del caso de Puebla y que no necesariamente componen la zona metropolitana Puebla-Tlaxcala. Sin embargo, sí tienen problemas comunes, ¿no? Que es en primer lugar, ellos están poniendo el tema del agua, el problema de la seguridad pública y el problema de salud, que son temas para ellos cruciales para poder ir poniéndose de acuerdo en estos tres primeros temas de agenda. Yo creo que esto nos daría un ejemplo efectivamente de que en poco tiempo están iniciando realmente qué van a lograr,
cuando ya se pongan de acuerdo, cuando ya se haga un plan integral y entonces en ese sentido… ¿Pero quién los coordina estos 12 municipios? ¿El Estado? No fue a una decisión del Estado, se pusieron de acuerdo conjuntamente con diputados federales para poder de manera coordinada ir viendo cómo se va a ir desarrollando estos 12 municipios en primer lugar. Quien encabeza la parte de la coordinación que ellos se pusieron de acuerdo es el municipio de San Pedro Cholula. Él es el que lleva ahorita la coordinación, la presidencia. El municipio de Puebla, bueno, está muy atento a todo esto. Ellos determinaron que quien fuera el presidente municipal de San Pedro, bueno, fuera el que llevara la coordinación. Claro. Pero de alguna manera yo comentaba que efectivamente si no se consideran estos tres aspectos de ver, de consensar y de lograr acuerdos, es difícil pasar al otro punto, sobre todo a falta de proyectos. Claro. De falta de proyectos específicos y la variable cultural. No podemos hablar de desarrollos de las grandes ciudades sin considerar el impacto social que puedan tener. Efectivamente tenemos una diversidad de cultura, de población con diferentes costumbres. En el caso de Tlaxcala tiene legislado un cuarto orden de gobierno que es la comunidad. En el caso de Puebla están las juntas auxiliares, pero que no tienen un peso importante desde el punto de vista de decisión. Ajá, y en ese sentido, pues también disminuye un poco hacia dónde de manera integral se pudieran coordinar. Yo auguro que sí sea un buen ejemplo en este primer paso de colaboración y que se pueda ir transitando hacia un desarrollo integral. Y eso nos compete a la academia de cómo poder impulsar a partir de diagnósticos, a partir de propuestas, porque se tiene. Creo que la Facultad de Arquitectura está la maestría, está el doctorado de ordenamiento territorial y creo que hemos coincidido afortunadamente con la doctora Norma en algún aspecto del desarrollo del municipio de Puebla en estas características de coordinación y que bueno, hay que ir trabajando, hay que hacer mucho trabajo de campo, hay que hablar de mucha concientización hacia la población porque efectivamente hay una parte fundamental aquí es una falta de cultura, de educación vial, de educación, de trabajar de manera coordinada y entonces eso nos impide Mira, esto que comentas, lo hemos comentado aquí varias veces, el hecho de el papel de la universidad en el cambio social. Es decir, hablamos de diagnósticos, ¿no? O hablamos de estrategias de implementación. Desde el gobierno no puedes planificar, ¿no? No puedes realmente realizar un trabajo técnico digamos, sí se pueden hacer acercamientos, sí se pueden hacer aproximaciones, pero hablar de diagnósticos, pues esos los tendrían que hacer los especialistas de las universidades y a veces se aprovecha poco esta cuestión, ¿no? Es decir, a los especialistas que se han formado en el país o que han salido a formarse al extranjero y que finalmente pueden aportar mucho, ¿no? Entonces, esa parte me parece que es fundamental, porque también estamos trabajando sobre diagnósticos politizados, ¿no? Hechos por empresas externas o por personas que con base en esta coyuntura, ponderando lo económico, te entregan ahí 8 paginitas de PowerPoint y piensan que eso es un diagnóstico. Entonces, esa parte, doctora, ustedes desde la facultad, ¿cómo están de alguna manera buscando participar en estos diagnósticos, en esta proyección de las necesidades de esta zona metropolitana? Sí, bueno, pues nosotros desde nuestro rector, dentro del Plan de Desarrollo Institucional del 2017-2021, uno de los ejes fundamentales es la vinculación y la responsabilidad social. Este es uno de los ejes que tenemos vistos y que nosotros nos estamos insertando dentro de la Facultad de Arquitectura y que es precisamente esta línea, ese impacto social que realmente está teniendo la maestría en ordenamiento del territorio y el doctorado en procesos territoriales, está impactando realmente porque el trabajo se está haciendo con la comunidad, ¿no? Entonces, finalmente el objetivo es incidir en contribuir a mejorar la calidad de vida. Sabemos que no podemos lograrlo al 100%, pero siempre en todos los objetivos, independientemente de la escala del estudio, en las tesis de maestría, de doctorado e incluso de licenciatura en urbanismo, tenemos siempre como objetivo contribuir a mejorar las condiciones de la calidad de vida. Entonces, estamos trabajando ahora, tenemos algunos proyectos comunitarios dentro del posgrado,
tenemos ahora un proyecto en puerta que se llama Casa Analco con con Regenera Espacio. La universidad nos está dando esa apertura y esa posibilidad de realmente trabajar de manera conjunta. Ahorita tenemos en puerta, ya posteriormente lo platicamos y está colaborando también la doctora Margarita, con el IMEPLAN estamos trabajando este tema precisamente de la gobernanza metropolitana y tenemos en puerta un espacio, un foro participativo para no nada más platicarlo a nivel de academia, nosotros dentro de nuestra institución, que es la UAP y que tiene ese gran compromiso social, sino también llevarlo a cabo. Hablamos de ese compromiso personal, no hay manera de transformar nuestra sociedad si no es sensibilizándonos a cada uno de nosotros en los puestos que tenemos y yo creo que, bueno, la verdad estoy satisfecha y creo y tengo mucha esperanza porque finalmente las personas con las que nos estamos vinculando, no nos estamos vinculando a través de instituciones, sino a través de personas que ocupan lugares específicos y que tenemos el mismo compromiso y que tenemos metas afines y que tenemos esas ganas de trabajar en manera conjunta. Entonces, la universidad nos está dando tanto la Facultad de Arquitectura como la UAP nos está dando esa posibilidad. Perfecto. Nos queda un minutito. Margarita. Muy rápido. Ajá. Bueno, pues yo creo que sí tenemos que abrir más foros, ¿no? En este espacio que nos permiten en contexto poder plantear algunos puntos fundamentales y lo otro es el compromiso que podamos tener desde la academia precisamente para involucrarnos en estos nuevos elementos que se vienen incorporando de lo que es la gobernanza metropolitana. Creo que tenemos mucho que aportar, sobre todo en esta parte de lo que hablábamos de los estudios de diagnóstico de alternativas y de ir transitando de manera coordinada, no dejar solo a los gobiernos, sino que somos parte corresponsable de las políticas que se puedan tomar en consideración. Pues muchas gracias. Ahí está el tema, ¿no? Creo que tenemos tema para seguir platicando posteriormente. Muchas gracias Margarita Lumbreras, muchas gracias Norma Ramírez, pero sobre todo muchas gracias a usted que nos acompañó en una emisión más de En Contexto. Buenas noches.